3,5 por 360 les da 1260 días. Pero en las profecías, días simbólicamente equivalen ¿a qué? Equivalen a años. Es decir, ustedes tienen que buscar un poder que se originó por allá poco después del 476 y que gobernó por más de 1000 años en Roma, en Europa. Yo creo que no hay muchas posibilidades. Ustedes están empezando a captar un cuadro de quién es este poder. No lo digo yo, lo dice la Escritura, por las características que presenta la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis 13 para nuestras últimas dos características. Porque la bestia de Apocalipsis 13 es paralela a el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 7. Si usted lee Daniel 7, usted se lleva la impresión de que el cuerno pequeño iba a gobernar nada más 1260 años. Y obviamente al terminar los 1260 años se le iba a acabar su poder. Porque si no se le acababa el poder, entonces iba a gobernar por más de 1260 años. Es decir, se le limitó su periodo de dominio hasta 1260 años. Y entonces uno dice, bueno, ahí terminó su poder y ya. Apocalipsis 13 nos añade detalles que no están en Daniel 7. Algo iba a pasar con esta bestia cuando terminara su periodo de dominio, pero luego, después que perdiera su dominio, algo extraordinario iba a suceder. Noten Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Hablando de esta bestia, dice, y vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? De muerte. Ahora, ¿con qué fue herida? La cabeza. Dice que fue herida de muerte, pero en este versículo no dice con qué fue que se le hirió. Bueno, vamos a ir al versículo 14, para que ustedes vean con qué la hirieron. Dice en el versículo 14, y esto lo vamos a estudiar en otro tema en el futuro, la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, ahora escuchen esto, que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida ¿de qué? De espada y vivió. ¿Con qué fue herida? Con la espada. Y usted dice, qué raro eso con la espada. ¿Y qué representa la espada? La mayoría de la gente cree que representa la palabra de Dios. Y a veces en la Biblia representa la palabra de Dios. Pero aquí no representa la palabra de Dios. Este poder se unía con el Estado, o la iglesia se unía con el poder civil durante los 1260 años. Ya lo hemos visto. Pero al final de los 1260 años, la espada se le iba a volcar en contra. Vamos a Romanos 13 y el versículo 4 para que ustedes vean lo que es la espada. Romanos el capítulo 13 y el versículo 4. Y voy a leer empezando en el versículo 1 para captar el contexto. Dice aquí el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, ¿verdad que sí? El poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora escuchen el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no temer al poder civil o al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? No en vano lleva la espada. ¿Quién es el que lleva la espada? Los magistrados. ¿El poder qué? El poder civil. El gobierno. ¿Qué era
era lo que le iba a dar la herida entonces a la bestia al final de su carrera? ¿El qué? El poder civil. Donde antes ella usaba la espada para perseguir al pueblo de Dios, usaba el poder civil. Al final del periodo de su dominio, el poder civil se iba a levantar en contra de ella. Y como veo que algunos ahí tienen ojos como medio vidriosos, permítame comprobárselos bíblicamente. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, que es lo que hacía la bestia, va en cautividad. Es decir, este poder iba a ser llevado ¿qué? Cautivaba a la gente, la echaba a prisión, a cárcel. Ahora dice, ahora a ti te van a llevar cautivo. Y luego dice, si alguno mata a espada, yo pregunto, ¿este poder mataba con la espada? Ahí lo dice, el que mata con la espada, que es el poder civil, la iglesia usando el poder civil, el que mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Qué fue lo que le dio la herida mortal a este poder? La espada. ¿Y quién carga la espada? El poder civil. ¿Y este poder usaba la espada antes para cumplir sus propósitos? Claro que sí. Es decir, la característica número 11 es que este poder, al final de los 1260 años, el poder civil se iba a levantar para herirlo con la espada. Pero dice ahí en Apocalipsis 13 que su herida de muerte se iba a ¿qué? Se iba a sanar. Yo pregunto entonces, ¿este poder que dominó durante 1260 años va a dominar el mundo de nuevo? ¿Sí o no? Sí, porque dice que la herida de su muerte fue sanada. Es decir, ¿va a tener la espada otra vez para perseguir? ¿Va a poder usar el poder civil de nuevo? Claro que sí, porque dice que su herida se va a sanar. Hay que buscar un poder que al final de los 1260 años perdió su poder. Y nadie quería nada que ver con ese poder. Y duró por un buen tiempo como muerto. Pero un poder que hoy en día estamos viendo que está surgiendo a la prominencia y al poder de nuevo. Y que la Biblia dice que va a gobernar el mundo. Y va a dirigir un decreto de muerte. Y va a prohibir comprar y vender usando esta segunda bestia, de la cual hablaremos más adelante. ¿Está claro? Ahora, característica número 12. La última. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 18. Este poder tiene un número muy interesante. Y ustedes saben cuál es el número, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo conoce, hasta la gente que no es religiosa. ¿Saben que en Nuevo México hay una carretera que es la número 666? Y por ahí estaba viendo un reporte de que pasan cosas bien raras en esa carretera 666. Porque el diablo se la rebusca para asustar a la gente. Pero esa carretera nada tiene que ver con la bestia. Se los aseguro. Porque Nuevo México no está en Roma. Nota lo que dice el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Qué tiene la bestia? ¿Tiene un qué? Un número. Pues es número de qué? Oh, número de hombre. Es decir, la bestia tiene un número, es número de un hombre, y su número es ¿qué cosa? Su número es 666. Ahora, ¿cómo descubre usted el número de un hombre? Está como medio raro eso. ¿Cómo uno descubre el número de un hombre? El libro de Apocalipsis explica cómo. Vayan conmigo, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 17. Nos explica cómo se puede determinar el número de este hombre. En el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y ahora escuchen, o el número de su nombre. ¿Cómo le saca uno el número a la bestia? Tiene un nombre que tiene valor ¿qué? Valor numérico. Y usted dice, ¿y qué nombre será ese que vale por números? Ahora yo pregunto, ¿qué sistema de numeración creen ustedes que se le debe aplicar a ese nombre? ¿El sistema de los Estados Unidos? ¿El sistema de los hebreos? ¿Qué sistema numérico se le debe aplicar? Tiene que ser números romanos.
Y ustedes dicen, ¿por qué números romanos? Porque este es un poder romano. ¿Está claro? Es decir, tenemos que buscar un nombre y sacar el valor de las letras en números romanos. Y ese nombre en números romanos, el equivalente de las letras en números, debe dar ¿cuánto? Debe dar 666. Y escuchen bien, en el versículo 1 dice que tiene que ser un nombre blasfemo. ¿Están captando el cuadro? Es decir, este es un hombre que tiene un número. La forma como le descubrimos el número es muy sencillo. Le descubrimos el número descubriendo su nombre y aplicándole el sistema de números romanos, porque es un poder romano. Y luego tiene que ser un nombre que tiene que ser un nombre blasfemo. Significa que tiene que ser un nombre que indica que este individuo cree que él tiene la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y tiene que ser un poder cuyo nombre indica de que él cree que es Dios en la tierra. Y ustedes estarán diciendo, pastor, ¿quién será eso? Repasemos rápidamente las características. Número 1, tiene que levantarse en Europa. Número 2, tiene que ser un poder romano. Número 3, tiene que levantarse después del año 476. Número 4, tiene que arrancar a 3 de los 10 reinos. Número 5, tiene que hablar blasfemias contra Dios. Número 6, tiene que ser un poder político religioso, diferente que los otros poderes políticos. Número 7, tiene que ser un poder perseguidor. Número 8, tiene que profesar cambiar el calendario profético de Dios. Número 9, tiene que haber profesado cambiar la ley de Dios. Número 10, tiene que haber gobernado 1260 años. Número 11, tiene que haber recibido una herida mortal al final de su periodo, y esa herida mortal tenemos que verla sanando hoy. Y finalmente, tiene que ser un poder cuyo nombre da el valor 666 usando números romanos.